Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Bien, ahora en esta sección de la clase vamos a analizar un esquema de reacción que se denomina como reacción en paralelo. ¿Ok? Esta reacción en paralelo está conformada por dos reacciones independientes, que en ambas A es la especie que se está convirtiendo. En la primera reacción, A se transforma en B con digamos, la rapidez la dictamina de la constante K1, mientras que en la segunda reacción, A se transforma en un producto C cuya constante rapidez de reacción será denotada como K2. En este caso, es bien importante mencionar que uno podría pensar que estas dos reacciones se pueden escribir como A que da B más C. ¿No? Pues están de acuerdo, ¿no? Alguien que está aprendiendo y que dice, bueno, a ver, si A da B y A también da C, ¿por qué no le escribo así? Como una reacción global. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué escribo dos en vez de una? ¿Ok? ¿Cuándo entonces yo voy a decidir este o este? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. A ver, esta reacción que dice, por cada mol que se transforma de A, ¿cuánto se forma de B y de C? Uno. Uno. Entonces, para todo momento en el que A se transforma, B y C tienen que tener las mismas proporciones, porque estequiométricamente hablando, tienen la misma relación. ¿Okay? Si ese es el caso, que B y C se forman con la misma rapidez, entonces solo necesitan una constante que dictamine esa rapidez de formación, que sería la constante K1. Sin embargo, si ustedes experimentalmente ven que sí es cierto que A da pie a formación a B y a C, pero a pesar de que ambos tienen un coeficiente estequiométrico 1, su rapidez de formación es diferente, es decir, que a lo mejor en un tiempo definido ustedes ya formaron una mol de B, pero formaron media mol de C, es que entonces ahí es donde ustedes deben de tener como la idea, no, espérame, lo que aquí está ocurriendo no es una reacción directa cuya estequiometría se está respetando, sino más bien lo que está ocurriendo son dos reacciones que están compitiendo entre sí, una donde se forma B en una proporción y otra en donde se forma C en otra proporción. Entonces, eso hará que ustedes diferencien cuándo ocupar este sobre este. No sé si eso quedó claro. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, una vez de que yo en el laboratorio miré que B y C se forman en proporciones diferentes, pero ambos provienen únicamente de la descomposición del mismo reactante, pues entonces lo que yo tengo que plantear, pues bueno, ¿cómo voy a analizar estas reacciones? El caso más simple es que nosotros consideremos estas reacciones elementales del orden 1. Pues me voy a ir al caso más simple en este momento y se van a dar cuenta que no es tan simple, ¿ok? Porque allí podría yo también decir que son del orden 2, ¿no? Y luego complicarlo diciendo que son reversibles. Pero no vamos hasta allá. A ver, así, primero lo fácil, decir que son reacciones elementales, es decir, que son directas, que son irreversibles y que además tienen el orden más fácil de analizar. Orden 1. Se dan cuenta que es el caso más simple de los simples, pero le estoy poniendo una dificultad al establecer un esquema de reacción compuesto por dos reacciones ahora, que en los otros casos solo había una reacción directa o en los anteriores pues eran reacciones en el equilibrio. ¿Ok? Si se dan cuenta que la dificultad no la estoy poniendo en el orden, sino la estoy poniendo en la rapidez en la que se forman los productos. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, como A es la única especie que se consume, voy a hacer el análisis para A como de costumbre, pero ya quedamos que podrían hacerlo para B y para C. No pasa absolutamente nada. Entonces, la rapidez con la que A se va a consumir está dictaminada por este cociente, que es la tasa de cambio de la concentración ya con respecto al tiempo, en donde en este caso además tenemos que el coeficiente estequiométrico de A es 1, por lo tanto, pues ahí se puede simplificar. Ahora, para escribir la ley de rapidez de reacción, pues tengo que mirar las dos reacciones. A en las dos se está consumiendo. En la primera se está consumiendo con una rapidez que está dada por la constante K1 por la concentración del reactante. El único reactante en esta primera reacción es A, y como dijimos que todas las vamos a considerar del orden 1 porque es el caso más simple, K1 por la concentración de A. Luego ahora, en la reacción 2, hace exactamente el mismo rol. Fíjense cómo en este caso A se descompone en las dos reacciones. Por ello, el segundo término debe tener el mismo signo que el primer término, dado que A está desempeñando el mismo rol.
Esta rapidez con la que se descompone, pero ahora para dar pie a la formación de C, está dictaminada por el producto de la constante proporcionalidad K2 por la concentración del reactante, que únicamente es A, elevado a su orden parcial, que corresponde a 1. De esta manera, la ecuación de rapidez queda escrita como una suma de términos de rapidez, donde estamos diciendo que la rapidez con la que se transforma para formar AB más la rapidez con la que se transforma para formar AC. ¿Queda claro por qué aquí quedó con un signo positivo? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, más. Sí, profe. Ok. Bueno, ahora, esta ecuación número 3 comparten a la concentración de A, entonces puedo factorizarla y me va a quedar la suma de K1 más K2. Ok, ahora, no olviden nunca el signo negativo que tenemos del lado izquierdo, pues porque es una especie que se consume. Entonces voy a pasar este signo negativo del lado derecho, que es casi usualmente lo que hago, la mayor parte de las veces lo paso acá. Creo que solo en un caso no lo he dejado allá, sino porque invertí un delta que me quedó del lado izquierdo, pero en este caso sí lo voy a pasar al lado derecho y me va a quedar con la suma de las constantes que proviene de esta factorización de la concentración de A. La diferencial de t que tengo aquí la voy a pasar multiplicando, lo que da origen a esta integral de 0 a t de la diferencial de t. Y de este otro lado me va a quedar la concentración de A, que va a quedar dividiendo. Entonces me va a quedar la integral de la diferencial de la concentración de A entre la concentración de A evaluada de la concentración inicial de A a la concentración de A, en donde estos dos límites corresponden a las condiciones que se tienen a tiempo cero y al tiempo t. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Está fácil esta, ¿no? Está Sí, sencillo. de acuerdo, sí. Sí. ¿A quién se parece esta integral? Porque esta integral ya la vimos. ¿A qué caso se parece? Orden 1. Sí, exacto, ahora lo de orden 1. Orden 1 irreversible. ¿Están de acuerdo? El resultado de eso fue un logaritmo, si se acuerdan, y de hecho es el resultado de esta integral. ¿Cuál es la única diferencia con ese modelo? Que del lado derecho nos había quedado simplemente la constante K1, pero como ahora A participa de manera simultánea, porque es un esquema en paralelo, y paralelo significa que participa al mismo tiempo o simultáneamente en n cantidad de reacciones. El esquema que yo escribí es para dos reacciones. Entonces, fíjense cómo ahora del lado derecho queda la suma de esas constantes donde A participa. La integral del lado derecho de la diferencial de t pues va a dar t y ahí no hay problema. Y fíjense, del lado izquierdo me queda exactamente lo mismo que obtuve para el orden irreversible 1, que es el logaritmo de la concentración de A entre la concentración inicial de A. Exactamente la misma respuesta. Del lado izquierdo, del lado derecho, aquí queda claro las aportaciones cinéticas. Se dan cuenta cómo los modelos cinéticos guardan relaciones, pero al mismo tiempo también como que nos dejan ver un poco de qué mecanismo o de qué propuesta de reacción provienen. No sé si lo van notando. Porque al final ver K y T multiplicándose y sumándose, pues si no le encontramos sentido, de nada sirve. Pero no sé si ahora como que tal vez comienza a despertar ese sentir, ¿no? De que puedo visualizar cómo está el esquema un poco conformado. ¿Más o menos? Sí, perfecto. ¿O no se ve? A lo mejor yo aquí muy emocionado y no se ve eso. No lo sé. No, sí se ve, profe. Ok, muy bien. Entonces a mí lo que me interesa pues es despejar a la concentración de A, porque pues, yo lo que siempre quiero es el perfil de concentraciones de A. ¿Sale? Entonces yo quiero despejar a esta. Ok, ¿qué voy a hacer? Entonces pues despejo primero, bueno, el logaritmo de la concentración de A me va a quedar igual a menos la suma de las constantes más el logaritmo de la concentración de A. De ahí despejo a la concentración de A y me va a quedar que la concentración de A, el perfil de concentración de A es igual a la concentración inicial por la exponencial de menos la suma de las constantes por el tiempo. Esta ecuación es igualita al perfil de concentraciones del orden 1 irreversible. ¿Cuál es la única diferencia? Tiene la misma forma, pero ¿en qué se diferencian? En la K. ¿En la qué? Yo dije que en la K. O sea, bueno, ahora ya no es K, ahora es K1 más K2. Exactamente. Fíjense cómo lo único que cambió fue la suma de constantes. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tuviera una tercera reacción donde A ahora se descompone para formar a D al mismo tiempo que las otras dos, ¿ustedes qué esperarían obtener en el perfil de concentración de A?
¿Qué les dice la intuición? Si cuando había una reacción, pues es K1 por T. Cuando hay dos reacciones es K1 más K2 por T. Si hubiera tres reacciones en las que participa de manera simultánea o en paralelo, Pues K1 más K2 más K3, ¿no? pues sí. Entonces, lo que está cambiando ahí es la exponencial y lo que queda dentro de la exponencial es el indicio de en cuántas reacciones está participando esa especie. ¿Ok? Aquí en este momento pues es fácil porque es el orden 1, ¿no? Entonces, estos modelos son sencillos, lo que yo quiero es que ustedes visualicen, ¿no? Y que también amplíen un poco hacia otros casos, ¿sale? Porque imagínense que nos pongamos a ver todos los casos, es que nunca vamos a terminar, ¿están de acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, ya saben, me gustan los métodos gráficos, no lo voy a negar. Entonces, pues me voy a tomar la ecuación que está acá arriba, ¿sale? La voy a acomodar como una línea recta, donde el tiempo va a ser la variable independiente. Como está escrita, la variable dependiente va a quedar el logaritmo de la concentración de A. La ordenada al origen sería el logaritmo de la concentración inicial. Otra vez, la ordenada al origen está asociada con la concentración inicial del reactante, mientras que la pendiente se encuentra asociada a las constantes de rapidez de reacción. En este caso, como quedó el modelo, queda menos la suma de las constantes. Ello implica que la línea recta que voy a obtener va a tener una pendiente negativa. ¿Ok? Para que cuando la pendiente tenga un valor negativo, con el negativo que tengo de este lado se cancelen y de tal suerte que la constante K1 más K2 siempre sea una cantidad positiva para las dos. Ninguna de las dos puede ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer con todos mis datos experimentales? Les voy a hacer regresión lineal, voy a obtener los valores de la pendiente, la ordenada al origen y además de la R cuadrada. Mi R cuadrada, si es un modelo que se ajusta al paralelo, entonces debería de tender a 1, no a 0, perdón. Aquí debería de tender a 1. Y entonces, si eso ocurre, entonces yo podría establecer que el sistema de reacción que estoy analizando en el laboratorio sí sigue un comportamiento de una reacción en paralelo. ¿Ok? Pero de nueva cuenta, fíjense, tengo que compararlo con el modelo. Eso es lo que hemos venido haciendo. Pero ahora ya tengo otra opción, ¿no? O sea, A puede formar a B más este estequiométricamente y puede ser una reacción directa como lo dije aquí, ¿no? Pero también A se puede descomponer en proporciones diferentes en productos de diferente naturaleza. ¿Ok? Entonces, esta es otra opción. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, si esta no ajustara a 1, ¿a qué opción me iría? A esta, ¿no? ¿Sí ves mi puntero? Sí, Y viceversa, si yo comienzo mi hipótesis diciendo que la reacción es de este tipo y no ajusta al modelo del orden 1 irreversible, entonces, ¿a qué modelo ahora me voy? Al el paralelo. paralelo. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo va el orden de ideas? O sea, no es como que estemos viendo temas así aleatorios o al azar, así como pegándole a ver a dónde vamos. ¿Se dan cuenta que va como una lógica y en progresión? ¿Sí lo ven? Profe, yo solo tengo Sí, una todos los pregunta. casos. Más Emilio. Ah, gracias. Este, este modelo no podría igual predecir de cierta forma el caso de que se descomponen a la misma velocidad, porque, por ejemplo, yo no entiendo cómo nos podemos dar cuenta de que K1 es diferente a K2. Es que tú no te puedes dar cuenta. Cuando tú vas a meter los datos en la regresión lineal, ¿tú sabes cuánto vale K1 y K2? No, No. Si R te da cercano a 1, entonces ahora sí hago el análisis de la pendiente y ya me pongo a calcular las constantes. Pero ¿valdría la pena calcular las constantes si R cuadrada me da 0.5? pero si fueran iguales, o sea, saldría igual el resultado, ¿no? Si fueran iguales, pues no te saldría aquí una buena correlación. Porque ¿qué estamos considerando en este modelo? ¿Cuántas constantes hay? Pues estamos poniendo que hay dos, pero Pero, ¿y en qué caso sí sería que hay dos? ¿Cuándo yo voy a saber que sí hay dos? ¿Y cuándo yo sabría que no hay dos? cuando son en paralelo y cuando No. no. Cuando hago mi gráfico
y me da una correlación cercana a 1 para este modelo, yo meto aquí mis valores de concentración que medía cada tiempo. Yo solamente voy a meter pares, tiempo, concentración. Aquí. Obtengo mi línea, calculo mi regresión lineal, me voy al coeficiente de correlación. Si es cercano a 1, ¿la reacción se lleva en paralelo? Pues sí, ¿O sí? ¿Cuántas entonces constantes hay? 2. 2. Ahora, yo me aferro a que mi sistema de reacción tiene que ser en paralelo. Meto mis datos de tiempo contra concentración, hago mi gráfica y aquí me da 0.5. ¿Yo puedo decirle al mundo que mi reacción ocurre en paralelo? No. No. Entonces, ¿qué hago? Me voy al caso que podría ser comparable, el que tú decías, que haya una única constante. ¿Qué caso sería ese? ¿Qué caso es este que lo vimos al inicio? Orden 1 irreversible. Orden 1 irreversible. Y entonces allá meto los datos de concentración contra tiempo y entonces se tiene que ajustar. Y entonces allá la pendiente va a ser directo a la constante. Solo a una. Y entonces es que no es que tú lo estés adivinando, ¿te das cuenta? Sino el propio comportamiento de la concentración con el tiempo es el que te dictamina si es que está ocurriendo o no el modelo que tú estás proponiendo. Porque yo podría proponer aquí que la reacción 1 es reversible y así me puedo inventar un montón de cosas y puedo obtener un modelo cinético, pero si mis datos no ajustan a ese modelo, es que de nada sirve que ese modelo exista para mi caso de estudio. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, profe. el modelo no es el que manda, ¿quién manda? Pues la reacción, ¿no? Son los datos experimentales de la reacción. Entonces, aunque yo me quiera aferrar que este es el modelo que está dictaminando la evolución de mi experimento, esto me está diciendo no es cierto, mientes. Entonces, ¿debería de continuar? No. No. ¿Ok? Más o menos vamos por ahí. Y entonces no me aferro a esto y me voy a otro camino, ¿no? ¿Ok? Y la próxima clase vamos a ver otro esquema. El otro esquema que vamos a ver es A que forma B y luego B que forma C. Y entonces que ahí se complica más el asunto. Ahí tengo otra opción entre 3 especies. Fíjense, ya tendría 3 opciones, ¿no? Que A forme a B y a C, directo. La segunda opción es esta, que A y B, que A forme a B y a C, pero de manera diferente. Y el tercer caso es el que vamos a ver, el que se llama reacciones en consecutivo, donde A forma primero a B y luego B forma C. En los 3 casos, tú en la mezcla de reacción tendrías a A, B y C. ¿Cómo vas a saber cuál tienes? Pues tienes que ver cómo se está comportando la evolución de la concentración de esas especies. ¿Ok? No está trivial el asunto, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, entonces, por eso es que necesito que los veamos todos los casos, y entonces luego ya, creo que cuando ya en la próxima clase termine con el otro va a quedar un poco más claro porque el otro es sumamente diferente. Ok, entonces no se van a dar cuenta, no, pues es que hasta aunque yo lo quiera ajustar al otro, pues no hay manera, ¿vale? Bueno, ahora, me voy a tomar unos minutos más, los que tengan que irse vayan, no tengo problema, los que puedan quedarse, quédense, y los que tienen que irse, por favor, vean el video cuando lo subamos a la plataforma, por favor, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ahora quiero que obtengamos el perfil de concentraciones de B para que lo comparemos contra el de C, porque al final de la historia toda nuestra hipótesis está en que B y C se forman de diferente proporción. Entonces tenemos que corroborar eso. Bueno, entonces ahora voy a escribir para B la ecuación de rapidez. ¿Ok? ¿En cuántas reacciones participa B? Voy a escribirlas acá. Aquí tenemos... Solo una. Solo una. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En K1? En K1, en la que está con K1. Entonces, fíjense cómo aquí he puesto la tasa de cambio de la concentración de B como función de tiempo, pero positivo, porque es un producto. ¿Están de acuerdo? B vale 1 y entonces va a simplificar. Ahora, del lado derecho voy a poner la ley de rapidez de reacción, que en este caso solo corresponde a una reacción porque en la otra no se forma. Entonces, la rapidez con la que se forma sería K1 por la concentración del reactante, que sería A, elevado al orden parcial de esta especie, que acordamos que iba a ser 1 porque es el más fácil, y entonces me queda así. ¿Ok? ¿Cuál es la problemática de esta ecuación diferencial? Tiene que estar todo
Los de B. Todo tiene que estar en función de B, ¿ok? Entonces, lo que podríamos hacer es poner a A como función de B, como lo hemos venido haciendo, y funcionaría. Pero les quiero enseñar otra forma en la que también lo podríamos hacer. Entonces, es como un camino alterno, ¿no? El punto es siempre tener como diferentes herramientas para darle resolución a un problema, ¿no? Bueno, en este caso, la propuesta es que esta ecuación número 5 la dividamos entre la ecuación número 3, que es la ecuación de consumo de A. Me voy para arriba. La ecuación número 3 es esta. ¿Ok? Entonces es menos 1 entre A por el cambio en la concentración de A con respecto al tiempo, y aquí está la suma de los dos términos donde participa A. ¿Ok? Entonces voy a hacer el cociente. ¿Por qué voy a hacer el cociente? Porque cuando hago el cociente, la concentración de A se cancela. Si ustedes se dan cuenta, aquí se va a cancelar, y era lo que yo quería, ¿no? Yo quería que la concentración de A no quedara en la integral, ¿no? Entonces ya lo hice. Ahora la diferencial del tiempo aquí también se va a hacer 1, ¿y qué me va a resultar? Me va a quedar la diferencial de la concentración de B entre la diferencial de la concentración de A, el signo negativo de este término lo pasé del lado derecho, y me va a quedar acá el cociente de las constantes, K1 entre K1 más K2. Fíjense, lo bueno de haber hecho este cociente fue que del lado derecho me quedé independiente de ambas concentraciones, y entonces puedo separar las variables de manera rápida, y me quedaría lo siguiente. Del lado izquierdo me quedaría la integral de la diferencial de la concentración de B, en donde los límites de integración tendrían que ir de 0, porque estamos asumiendo que es un producto, y el caso más simple en un producto es que a tiempo 0 su concentración sea 0, y a tiempo t su concentración sea concentración de B. Ahora, del lado derecho me va a quedar menos la constante K1 entre la suma de las constantes, multiplicando la integral de la diferencial de la concentración de A, en donde los límites de integración en este caso pues es diferente, porque a tiempo 0, A al ser un reactante tenemos la concentración inicial, y al tiempo t tenemos la concentración de A. ¿Ok? Estas dos integrales están más fáciles. ¿Se dan cuenta? Haber hecho este otro camino pues nos llevó a tener unas integrales bien sencillas, porque pues es la integral de la diferencial. Quedan ambas integrales, tanto esta como esta. Quedan como respuesta. Las contracciones de B y contracción de A. Concentraciones de B y de A simplemente. En este lado me quedaría la concentración de B menos 0. Entonces escribo únicamente la concentración de B. Ahora, aquí me va a quedar menos K1 entre K1 más K2, que sería esto, que está aquí, ¿ok? Y aquí me va a quedar, ¿cómo me va a quedar aquí esta expresión? Cuando lo integre, me va a quedar CA menos la concentración inicial. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ok? ¿Cómo pasé de esta diferencia a esto? Porque aquí parece que bueno, sí me brinqué pasos, pero ¿qué hice? Parece magia. ¿Qué hice? ¿Cuánto vale la concentración de A? Aquí está, ¿no? ¿Cuánto vale la concentración inicial por la exponencial de E a la menos K1 más K2 por T? ¿Puedo sustituir esa expresión que ya habíamos integrado aquí? ¿Puedo o no puedo? Sí. Pues sí, si ustedes sustituyen esa concentración aquí, y como esta concentración también tiene la concentración inicial, la pueden factorizar, y por eso aquí queda también la concentración de A, y lo que factorizaron va a quedar dentro del paréntesis 1 menos la exponencial de E a la menos la suma de las constantes por el tiempo. ¿Ok? Pero entonces lo que hice fue a resolver la integral, aquí tomar los límites y aquí sustituir la concentración de A, que bueno, que es el perfil de concentraciones que obtuvimos en el paso anterior. De tal suerte que la ecuación 6 ya es el perfil de concentraciones de B como función de tiempo. Esta ecuación me va a decir cómo se forma B. ¿Ok? Ahora, ¿a quién tengo que obtener ahora? Pues a C, porque lo que yo quiero es comparar si es cierto que B y C se forman en diferente proporción. Bueno, pues entonces ahora hago la labor de escribir la rapidez para el caso de C. Entonces voy a escribir la tasa de cambio de concentración de C con respecto al tiempo, normalizado por su coeficiente estequiométrico que vale 1. En este caso lo que escribí aquí es la formación de la especie C. ¿En cuántas reacciones participa C? De las dos reacciones que teníamos. ¿En cuántas? En K2 nada más. Nada más en la segunda, donde está K2. Entonces me quedaría del lado derecho la ley de rapidez de reacción como K2 por la concentración de A elevado a su orden de reacción, que tocaría, bueno, su orden parcial, que sería 1, y entonces quedaría así. De nueva cuenta, la concentración de A no podría quedar aquí explícitamente porque no puedo resolver la integral
Entonces, un camino es poner a la concentración de A como función de la concentración de C, como cosa que ya hemos hecho en otros casos y sería válido también aquí. Pero si lo que hicimos arriba nos funcionó para B, nos funcionará para C. Entonces, la propuesta es dividir esta ecuación número 7 que tengo entre la ecuación número 3, que es la del consumo de A, que tiene esta forma, menos, en cambio, la concentración de A con respecto al tiempo es igual a K1 más K2 por la concentración de A. Si yo hago este cociente, la concentración de A se hace 1 y entonces queda independiente. Y es que esto, hacer el cociente, pues nos ahorra un montón de trabajo porque ya no tenemos que poner una en función de la otra, sino simplemente ahí se hacen 1 y pues ya también aquí la diferencial del tiempo también ya no queda al final y me queda entonces que el cociente de la diferencial de la concentración de C entre la diferencial de la concentración de A, en este caso es igual a menos K2 entre la constante K1 más K2. Fíjense que lo único que cambia en este caso es lo que está en el numerador. En el caso de B aparece su constante K1, que es la que dictamina su formación. Y en el caso de C, ¿quién aparece? La constante K2, que es la que dictamina la formación de C. ¿Se dan cuenta cómo de nueva cuenta lo que nosotros estamos obteniendo nos va indicando y nos va diciendo de dónde proviene? ¿Sí lo ven? No, así más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Y bueno, nos quedan exactamente las mismas integrales con diferenciales, ¿no? Aquí queda la análoga. En el caso anterior era la concentración de B. Aquí queda la integral de 0 a la concentración de C, considerando el límite inferior 0, en el caso en el que C como producto no estuviera en la mezcla de reacción a tiempo igual con 0, que es el caso que vamos ahorita a atender. Entonces sería 0 y la concentración de C como límite superior, que sería su valor al tiempo t, de la diferencial de la concentración de C va a ser igual a menos K2 entre K1 más K2 por la integral de CA0 a CA de la diferencial de la concentración de A. Aquí la diferencia, fíjense, los límites de integración, pues aquí la concentración inicial de A tiene que ser el límite inferior porque sí hay un valor porque es el resultante y la concentración de A es la que corresponde al valor al tiempo t. Entonces, cuando tengo la concentración de A, yo voy a tener esta concentración de C también, ¿no? Porque se debe de cumplir que para el mismo tiempo yo tenga estas dos concentraciones. ¿Ok? De nueva cuenta, esta integral lo que me va a dar como resultado pues es la diferencia, concentración de A menos la concentración inicial de A. Y de nueva cuenta, pues yo aquí puedo sustituir lo que es la concentración de A, el perfil de concentraciones que obtuve más arriba. Y entonces, bueno, según aquí dice que es la ecuación número 4, fíjense cómo del lado izquierdo me quedó únicamente la concentración de C, porque sería concentración de C menos 0. Entonces aquí queda concentración de C. Y acá entonces me queda el cociente, la relación de las constantes. Y de nueva cuenta, fíjense cómo me queda la concentración de A por 1 menos la exponencial de menos la suma de las constantes por T, que esto proviene de haber sustituido acá la concentración de A, luego factorizar la concentración inicial y entonces queda este resultado. Esta ecuación permite describir el comportamiento de C como función del tiempo, es decir, obtener su perfil de concentraciones. Bueno, una vez que ya hicimos eso, me voy para acá abajo. El perfil de concentraciones, si metemos esas tres ecuaciones, quedaría así, ¿no? Donde en el punto inicial la concentración de B y C es 0, a tiempo 0 la concentración de A tiene un valor inicial, y entonces la evolución de reactantes y productos sigue lo mismo que nosotros hemos venido teniendo, la concentración de A decrece, mientras que la concentración de B y de C aumenta. Fíjense que si es cierto que esta reacción es en paralelo, lo que yo debería de encontrar es que hay una discrepancia, es decir, una diferencia en la rapidez con la que se forman B y C. Es claro en este gráfico que B y C no se forman con la misma rapidez. No sé si lo logran ver, porque si se formaran con la misma rapidez, ¿cómo se deberían de ver estos perfiles? Iguales. Tendrían que Traslapados. tener la misma altura. Exactamente, deberían estar traslapados, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, dado que esto no ocurre, quiere decir que B y C sí se forman con diferente rapidez. Los perfiles de concentración en todo momento son diferentes y entonces podemos establecer que en efecto esta reacción sí ocurre de forma en paralelo, porque si yo hubiera partido con el hecho de que son diferentes, pero cuando veo los perfiles me quedan traslapados, ¿puedo entonces decir que es una reacción en paralelo? Si están traslapados, no. Si están traslapados, no. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, en esta gráfica de concentración contra tiempo, ¿quién se forma en mayor proporción? ¿B o C? B, ¿no? B porque B es el perfil verde y C es el perfil azul. Entonces, en este caso, la especie B se forma en mayor proporción que la especie C. ¿Ok?
Dentro de estos diagramas, lo que ustedes van a hacer en la tarea, ustedes van a obtener estos perfiles de concentración tanto para este sistema de reacción en paralelo como el de consecutivo. Y una cosa muy importante que tienen que detectar son estos puntos en donde la concentración se iguala entre el reactante y los productos. Por ejemplo, el primer punto que he puesto arriba, bueno, tal vez lo debería poner en negro, porque en rojo se confunde con el perfil. Este punto que está localizado aquí es el punto en el que la concentración de A se iguala con la de B. Solo en este punto se cumple esa condición, mientras que en este punto, únicamente en ese valor, la concentración de A es igual a la del producto C. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, gráficamente yo puedo observar y decir, en este punto es donde se cumple esta condición. Algebraicamente, ¿qué harían ustedes para obtener este tiempo? O sea, numéricamente hablando, supongamos que tuviéramos examen y les pido, determina el tiempo en el que la concentración de A y de C son iguales, supongamos. ¿Qué harían ustedes para calcularlo? No van a construir todo el gráfico solo para mirar un punto. ¿Qué harían? ¿Qué les parecería conveniente? Igualar los perfiles, ¿no? Igualar los perfiles, ¿ok? Entonces, lo que tengo que tener en mi cabeza siempre son estas ecuaciones, la ecuación 4, 6 y 8, que son los perfiles de concentración de A, B y C. Si yo quiero saber este punto de concentración de A y concentración de B cuando son iguales, igualo la ecuación 4 con la ecuación 6. Si yo quiero saber este punto, igualo la ecuación 4 con la ecuación 8, ¿no? Porque esta es de la concentración de A, esta es la de B y esta es la de C. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué voy a igualar? O sea, cuando yo tengo las dos ecuaciones, ¿cómo las igualo? ¿A partir de qué? ¿El tiempo? No, el tiempo es lo que tienes que despejar. Más bien, ¿cuál es la condición que te permite igualarlas? Que en ese tiempo las concentraciones son iguales. Exactamente, en ese tiempo las concentraciones son iguales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para C, que todo esto que está del lado derecho, que C, va a ser igual en ese punto, sería igual a esto que está del lado derecho en la ecuación 4. ¿Están de acuerdo? Que este término va a ser igual al término que está abajo en C, a todo este término, ¿no? Y entonces ahora sí, ya cuando están igualados, ¿a quién despejo? El tiempo. Al tiempo. Y ese tiempo va a Al tiempo, ahora sí. al tiempo, ahora sí. Y ese tiempo va a ser la coordenada de estos, bueno, de este punto se igualan a con C y a este punto se igualan a con B. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces son dos puntos característicos de este perfil de concentraciones de una reacción en paralelo. Entonces cuando yo vea, es más, si ustedes no me dicen qué reacción están haciendo, pero me enseñan sus resultados y se mira así, yo en isofacto, al ver que los productos se han formado en diferentes proporciones, lo primero que miraría es la estequiometría de la reacción. Si la estequiometría de la reacción es 1 a 1 en productos, digo, esta reacción no es directa. Quiere decir que hay otro mecanismo ahí. Y el que se podría ajustar dado la diferencia de formación, en la proporción de formación, pues es el de paralelo. ¿Se dan cuenta cómo el orden de ideas va así? Sí. ¿Sí? Y si quedan traslapados, pues entonces yo sí digo que A se transforma de manera directa en B y C, y que es una reacción estequiométrica, tal cual la reacción que estuvimos arriba, que era la otra opción, ¿no? A queda B más. ¿Sí estamos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, ya, una última cosa antes de irnos. Ya les robé mucho tiempo, ya saben que siempre me emociono y les robo mucho tiempo. Pero bueno, la última cosa que les quiero decir. Si yo divido la concentración de B, que es la que tenemos aquí, fíjense cómo estos términos que están acá corresponden a la concentración de A. Si yo divido esta ecuación entre esta otra, que es la del perfil de formación de C, ¿están de acuerdo que todo lo que no está dentro de esta mancha, digamos, de las constantes, es igual? Sea 0 por 1 menos E a la menos K1 más K2 por T. ¿Es lo mismo aquí? ¿En este también? ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego, cuando yo miro el término que está aquí en la mancha, ¿qué es igual entre los dos? Este con este. ¿Qué es igual? ¿El numerador o el denominador? El denominador. El denominador. Entonces, ¿qué pasa si yo divido la concentración de B entre la concentración de C? Es decir, la ecuación 6 entre la ecuación 8. ¿Están de acuerdo que este término que está fuera de la mancha se va a cancelar
porque está en las dos ecuaciones. Y estos términos que están en el denominador, como está tanto en B y en C, cuando haga la ley de extremos por extremos y medios por medios, se va a hacer 1. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, ¿qué queda? Cuando yo hago el cociente de CB entre CC, me va a dar la relación de K1 entre K2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta relación de K1 entre K2? Si yo sé la concentración de B y C, por ejemplo, en este punto, imagínense que yo me paro en este punto final, yo sé el valor de B y C experimental, si hago el cociente de ellas dos, ¿qué les estaré dando de manera indirecta si yo les doy el cociente de B y C en algún punto? ¿Qué les estoy diciendo? Profe, pero ese cociente en este caso también es la constante de equilibrio. No, aquí no hay constante equilibrio porque ninguna de las reacciones está ni en el equilibrio ni es reversible. Ah, claro, claro, porque son reacciones diferentes. Son reacciones directas. ¿Estás de acuerdo? Por eso aquí no Sí, meto el concepto de constante de equilibrio. ¿Sí? ¿De acuerdo? sí, de Bueno, acuerdo. entonces, ¿qué quiero decir? La proporción que guardan la concentración de B y C es equivalente a la proporción que guardan las constantes de rapidez K1 y K2. Eso quiere decir que en cualquier punto del perfil de concentraciones, si yo me paro, por ejemplo, en el tiempo, no sé, 20 segundos, la relación entre las concentraciones tiene que ser constante, y si yo me paro en el tiempo final acá y yo hago el cociente de las concentraciones, me tiene que dar el mismo valor. ¿Por qué me tiene que dar el mismo valor? Porque la relación de las concentraciones es igual a la relación de las constantes de rapidez de reacción, cuyo valor, pues como su nombre lo indica, son constantes, y el cociente de dos constantes pues da otra constante. Entonces, otra manera de saber que esto se comporta de una forma en paralelo es que la relación entre las constantes tiene que ser, la relación entre las concentraciones a todos los tiempos que estemos evaluando tiene que ser lo mismo. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es importante, ¿no? De destacar. Y bueno, perdón, me faltó una cosa más. Les mentí de nuevo, siempre les miento. Soy muy mentiroso. Pero bueno, a lo último ya, el tiempo de vida media. Dado que es una reacción del primer orden con respecto a A, entonces yo puedo determinar cuándo se ha cumplido la condición que el 50% de A se ha convertido. El 50% de A que se convierta no necesariamente implica que se formó el 50% de B, porque tiene que haber una aportación de B y una aportación de C. Entonces ahí este 50% que reaccionó tiene que ser la suma de los dos que se formaron, ¿no? Tanto de B y de C. ¿Ok? Pero lo que es cierto desde el punto de vista A es que se ha convertido 50%. No importa si se fue hacia B o hacia C. Da lo mismo. Se convirtió la mitad de lo que pusimos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, el tiempo en el que va a ocurrir que el 50% de A sea consumido se va a cumplir a través del perfil de concentraciones de A. Esta ecuación es la que proviene del perfil de concentraciones de A. En el arribita, en vez de decir aquí CA0 entre 2, decía CA. ¿Se acuerdan? Es el perfil CA es igual a CA0 por E a la menos A por la suma de las constantes por T a lo medio. Aquí A valía 1 en nuestro caso. Aquí ustedes le pueden poner el 1 sin problema. Y entonces, fíjense, quedaría aquí la concentración de A y aquí tengo que despejar. O sea, cuando se cumple esta condición de que CA es la mitad de lo inicial, entonces yo despejo de aquí el tiempo de vida media. Lo despejo y me queda logaritmo natural de 2 entre A por la suma de las constantes. ¿A quién se parece esta ecuación? Esta también ya la hemos visto. No es la primera vez que vemos una ecuación de esa forma. igual a la de orden 1, ¿no? Igual a la de orden 1. En la de orden 1 dice tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 entre A por K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. K1. Ok, entonces cuando hay dos reacciones es A por la suma de las constantes. Si hubiera tres reacciones, ¿cómo calcularían el tiempo de vida media en el que se consume A y que se va a repartir entre las tres especies? Pero, ¿cómo quedaría la expresión? Igual, pero con la suma, o sea, sumándole la tercera constante. Ok, entonces quedaría tiempo de vida media es igual con logaritmo natural de 2 entre A por K1 más K2 más K3. Eso quiere decir que de forma general podemos decir que el tiempo de vida media en una reacción en paralelo
va a ser igual al logaritmo de 2 entre A por la suma de las constantes. Y el perfil de concentraciones por su parte, de A, va a quedar como CA es igual a CA0 por E a la menos A, que vale 1, por la suma de las constantes multiplicada por el tiempo. ¿Se dan cuenta cómo podemos tener una ecuación general en donde podemos llevar esto a que si A es el único reactante y es el que se está descomponiendo en varios productos y que además esos productos se formen en diferente proporción, es que entonces esta ecuación podría tomar esa forma? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Perfecto. Bueno, pues de nueva cuenta, ¿no? Si yo miro un tiempo de vida media que tengo un logaritmo natural de 2 en el numerador, quiere decir que es que en ese esquema de reacción debe haber una reacción del orden 1, a fuerza. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Ok? Lo del denominador puede cambiar en función del número de reacciones que haya, pero el numerador sí es como algo característico de las reacciones del orden 1 para el caso de tiempo de vida media. Bueno, pues con eso le paramos el día de hoy. ¿Les parece bien? Estuvo denso hoy, ¿no? Sí, la verdad sí. Sí. Bueno, entonces pues traten de repasar esto. Les voy a mandar el documento del cual yo tomo todo esto para que revisen el tema de reacciones en consecutivo, porque va a venir en el quiz. Pero de todas maneras, antes del quiz lo vamos a revisar. La primera hora de la clase vamos a revisar eso y luego iríamos al quiz. Entonces les pido por favor que vengan a la clase al menos con eso revisado, ¿no? O sea, si a lo mejor no al 100, pero sí por lo menos de que ya veo hacia dónde va para que cuando vaya al quiz no sea como información completamente nueva todo. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Perfecto, gracias a ustedes, que tengan buena tarde, cuídense. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, profesor. Vale, muchas gracias. Buen día. ¿La serie ya no las van a subir? La vamos a subir hoy en la noche. Ah, ok, gracias. Y se entrega el próximo jueves, ¿ok? Ok, gracias. A ustedes, bye. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.